tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Mariana, para el día de hoy seguimos tomándola, recorriendo este hermoso libro, La verdadera devoción, de San Luis María Griñón de Montfort, y nos dice, tengamos en cuenta de que el otro motivo que teníamos es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a través de María. Si nosotros queremos ir a Jesús, evidentemente es lo más normal que utilicemos el mismo canal, el mismo medio que Él utilizó. Y sigue diciendo, esta sabiduría infinita que tenía un deseo inmenso de glorificar a Dios, su Padre, y de salvar a los hombres, no halló medio más perfecto y más breve para hacerlo que someterse en todo a la Santísima Virgen. No solo durante los 8 o 10 o 15 primeros años de su vida, como los demás niños, sino que durante 30 años, y durante este tiempo de dependencia y sumisión a su madre, dio más gloria a Dios, su Padre, que si los hubiese empleado esos mismos 30 años en hacer prodigios, en predicar por toda la tierra, en convertir a todos los hombres. Y uno se queda espantado diciendo, pero San Luis María Griñón de Montfort, ¿no estás exagerando un poco? No, porque la voluntad del Padre estaba en el sometimiento de Jesús a aquellos que representaban la autoridad, que era María Santísima y San José. Y Jesús lo hizo a la perfección. Y cuando San José muere, Cristo no dice, bueno, mamá, ahora aquí soy yo el que mando. Sigue sometido a su madre el tiempo que San José estuvo ausente. Por eso, podríamos decir, ¿quién puede decirle a Jesús que se ha equivocado estando sometido a María? Entonces la pregunta es, ¿quién podría decirnos a nosotros que estamos equivocados si hacemos aquello que hizo nuestro mismo Señor Jesucristo? Por lo tanto, la devoción a la Santísima Virgen María es absolutamente evangélica. Nadie puede decir que es un invento de los hombres. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet, en nuestras páginas web, www.nstv.com, www.nsradio.com. También nuestros canales de YouTube a través de las redes sociales. NSTV Radio, uno de nuestros canales, NSTV Perú, el otro canal de televisión a través de YouTube. Otros nos siguen a través del Face, NS Radio, uno de nuestros Face, NSETV, el otro de nuestros Face. Y algunos lo hacen a través del portal de Gloria TV. Para todos un saludo muy cordial. Nuestro hashtag para que puedan ubicarnos es NSE junto a ti. Y también saludamos a aquellos que nos están siguiendo en vivo y en directo aquí en la ciudad imperial, en la ciudad de Cusco, en nuestra amplitud modulada 720 y en el canal 27 UHF, señal abierta. También para aquellos que nos van a seguir en forma diferida, una retransmisión en la ciudad de Lima a través de los 1180 de amplitud modulada, los 590 en la ciudad de Arequipa y el canal 27 UHF, señal abierta, también en la ciudad blanca, la ciudad del Miste. Saludo cordial para todos, agradecemos la asistencia técnica de Emanuel Díaz. Estuve a punto de decir Juan Carlos Uzcamaita, porque anduvo dando vueltas por aquí hace un momento comandando equipos. Me imagino que estará ahí también ayudando un poco, apoyando a Emma. Y en este espacio de trabajo les estaremos acompañando hoy María Jesús Huarcaya y quien les habla, Randy Brunello. María Jesús, bienvenida una vez más a nuestro programa. No desfalleció después del último, se animó a volver a venir. Bienvenida.
Buenas tardes, ya es de tarde. A todos nuestros amigos oyentes, buenas tardes, Randy. Igual muy contenta por estar de nuevo, aunque sí me he dado cuenta que a pesar de los años estudiados, pues no es fácil estar. No es fácil enfrentarse ante estas máquinas que nos rodean. Uno tiene que... Cuidado que incluso, o sea, esto un poco también para consuelo de todos los que de alguna forma u otra estamos en los medios de comunicación, hasta los grandes actores y actrices han manifestado siempre ese pánico escénico en los primeros instantes, o sea que no es algo que podamos decir, bueno, uno acaba acostumbrándose, no, porque siempre es algo nuevo, es una experiencia nueva y uno no sabe con qué se va a encontrar al otro lado, a pesar de que aquí tenemos una cámara y ya sabemos que nos vamos a encontrar con una cámara, pero ¿quién está del otro lado? ¿Quién me va a estar escuchando? ¿Qué va a pensar sobre lo que vamos a hablar? Siempre es una incógnita que nos pone un poquitito como en ese vaivén de la tensión, ¿no? Sí, preocupación. Así es. Seguimos, hoy vamos a seguir tratando con María Jesús este bellísimo tema del pudor. Fijémonos que, como hemos visto, si el pudor ha existido en algún momento en el mundo como una virtud bellísima, fue gracias justamente al cristianismo, a esa expansión de la fe cristiana, que en definitiva termina imponiéndose a un mundo pagano o a un mundo judío que, a pesar de, digamos, en ciertas formas, vivir esta virtud un poquitito mejor que los paganos, no llegaba a esa finura, esa fineza que nuestro Señor Jesucristo puso en el corazón de cada uno de sus seguidores a través del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy tampoco se hace fácil, estamos en un neopaganismo, eso lo hemos analizado un poco también en el programa pasado, ¿no? Sí, bastante, pero creo que también nos hemos ido mucho un poco por las ramas y no nos hemos centrado. Así es. Por eso es que yo había me había preparado para ver, porque pueden haber muchas interpretaciones. Ahora la Real Academia de la Lengua Española está haciendo muchas modificaciones con esto de la revolución de la ideología de género, de los feministas y la revolución sexual también, que es algo que está que viene encadenado, o sea, que tiene relación con el pudor, con la castidad, y que no es que se vea por separado. Así es. Por eso les invito a que no se vayan. El tema da para mucho más. La profundización que vamos a hacer hoy creo que va a ser muy interesante. Como siempre, nos vamos al santo del día y enseguida retornamos junto a ti. No te vayas. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 28 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a Santa Catalina Labouré. Nació en Francia de una familia campesina en 1806. Al quedar huérfana de madre a los 9 años, le encomendó a la Santísima Virgen que le sirviera de madre y la Madre de Dios le aceptó su petición. Como su hermana mayor se fue de monja vicentina, Catalina tuvo que quedarse al frente de los trabajos de la cocina y del lavadero en la casa de su padre, y por esto no pudo aprender ni a leer ni a escribir. A los 14 años pidió a su papá que le permitiera irse de religiosa a un convento, pero él, que la necesitaba para atender los muchos oficios de la casa, no se lo permitió. Ella le pidió a nuestro Señor que le concediera lo que tanto deseaba, ser religiosa. Y una noche vio en sueños a un anciano sacerdote que le decía: «Un día me ayudarás a cuidar a los enfermos». La imagen de este sacerdote se le quedó grabada para siempre en la memoria. Al fin, a los 24 años, logró que su padre la dejara ir a visitar a la hermana religiosa, y al llegar a la sala del convento vio allí el retrato de San Vicente de Paúl y se dio cuenta de que este era el sacerdote que había visto en sueños y que le había invitado a ayudarle a cuidar a los enfermos.
Desde ese día se propuso ser hermana vicentina y tanto insistió que al fin fue aceptada en la comunidad. El 27 de noviembre de 1830, estando Santa Catalina rezando en la capilla del convento, la Virgen Santísima se le apareció totalmente resplandeciente, derramando de sus manos hermosos rayos de luz hacia la tierra. Ella le encomendó que hiciera una imagen de Nuestra Señora, así como se lo había aparecido, y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen María, M, y una cruz con esta frase: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Y le prometió ayudas muy especiales para quienes lleven esta medalla y recen esta oración. Catalina le comentó a su confesor esta aparición, pero él no le creyó. Sin embargo, el sacerdote, al darse cuenta de la santidad de Catalina, intercedió ante el obispo para obtener el permiso para hacer las medallas y por ende los milagros. Desde 1830, fecha de las apariciones, hasta 1876, fecha de su muerte, Catalina estuvo en el convento sin que nadie se le ocurriera que ella era la que se le había aparecido a la Virgen María para recomendarle la medalla milagrosa. En los últimos años obtuvo que se pusiera una imagen de la Virgen Milagrosa en el sitio donde se le había aparecido. Al fin, 8 meses antes de su muerte, fallecido ya su antiguo confesor, Catalina le contó a su nueva superiora todas las apariciones con todo detalle y se supo quién era la afortunada que había visto y oído a la Virgen. Por eso, cuando ella murió, todo el pueblo se volcó a sus funerales. En 1947, el Santo Padre Pío XII declaró santa a Catalina Labouré. Santa Catalina Labouré, queridos amigos, nuestra santa para el día de hoy. Y esto del pudor, esto puede dar para mucho. Sin duda, como hemos visto ya en programas anteriores, porque es un tema que venimos tratándolo de bastante tiempo, digamos que es una virtud que lamentablemente ha venido a menos. O sea, esto tiene una relación estrecha con la castidad en un mundo en donde se habla de liberación sexual y de sexo libre. Es muy difícil poder entender cómo hoy se puede hablar de pudor. Tal vez fue lo mismo que le pasó a los primeros cristianos, porque llegó a un punto tal que a muchos de ellos, sobre todo a las mujeres, les costó la vida vivir la virtud de la castidad. Y esto es algo que puede llamar la atención. Pero hay puntos que son interesantes. María Jesús trajo un estudio hecho por una universidad que revela cosas que son sorprendentes. A pesar de que ya en algún momento lo hemos tocado, creo que merece la pena volver sobre este punto. Y vamos a escucharte. Bueno, sí. El tema del poder es algo, creo, profundo para nosotros como jóvenes, para los padres y en especial para los futuros padres que van a ser, hasta para la propia vocación a la que se ha sido llamado. Y viendo esta profundidad, yo decía, ¿de qué manera se presenta hoy en día a las personas que quieren o que solo creen lo que ven o lo que tocan, perdón? Entonces, ¿cómo mostrarles, no? Y encontré en un estudio que habían hecho en la Universidad de Princeton en Estados Unidos, donde participaron los científicos poniendo a los varones o mostrándoles imágenes de mujeres que tenían diferentes tamaños de ropa. Puede ser un bikini, puede ser diferentes, hasta la más modesta se podría decir. Sí. En este estudio, increíblemente, se reveló cosas muy interesantes. Por ejemplo, que las imágenes que mostraban o que veían los varones, pues reveló que las regiones del cerebro asociadas a
despertaban, mejor dicho, en los varones solamente las regiones del cerebro que estaban asociadas con herramientas como desarmadores, como martillos, cosas increíbles. Objetos. Sí, solamente objetos. Y eso era cuando veían a mujeres que las mujeres que estaban vestidas menos de manera vestidas, podríamos decir. O que tenían poca ropa. Claro, más provocativa. Exacto. Esto nos pone en algo muy claro, o sea, sin querer desmerecer absolutamente a las modistas y a todos los que van a través de la moda imponiendo sus propios gustos a los demás, que justamente a medida que la mujer exhibe más, es vista, es percibida por el varón más como un objeto que como un sujeto. Exacto. Y esto es algo que es importante comprenderlo, porque alguno dirá, lo que pasa es que en esta sociedad machista, patriarcal, que estamos viviendo, entonces es evidente que la mujer es vista como un objeto sexual. No. No, es mentira. Esto es pura naturaleza. Sí. Esto es un estudio objetivo y se le ha puesto a esos varones una serie de sensores que demuestran la actividad cerebral. Exacto. Y curiosamente, la parte frontal, por lo que me decías, tenía cero actividad, incluso en algunos casos, ¿no? Sí. Es que eso era lo que más les impresionaba a los científicos. Y decían, ¿cómo es posible de que cuando ven a una chica con menos ropa o con prendas muy diminutas, se les apaga toda la parte del cerebro de los varones en la que está la inteligencia, el pensamiento, el raciocinio, el sentimiento, etcétera? La relación interpersonal, por decirlo de También, alguna manera. También. Todo eso. Y lo único que estaba activo era esa parte, la corteza intermedia prefrontal de los varones. Que es justamente la que relaciona con los objetos. Exacto. Y fijémonos, este punto es interesante porque, curiosamente, esto que asombró a los científicos de esta universidad, asombró también al mundo pagano. Fíjense que la virtud solo puede ser vivida sin especiales esfuerzos cuando ha sido socialmente asimilada. Por el contrario, mientras predominen estructuras de pecado fuertemente adversas a la virtud, no podrá ser afirmada sino a costa de grandes marginaciones y sufrimientos, incluso con peligro de la vida. Lo vamos a ver después en un pequeñísimo video de un testimonio de una joven argentina de la zona suroeste del país que sufre persecuciones justamente por decir yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. Y la ideología de género, como lo dijo muy bien María Jesús, está muy asociada a esto del pudor y del impudor que estamos viviendo hoy. Pero nada tiene tanto de extraño que en los primeros siglos de la Iglesia la afirmación del pudor y de la castidad sea una de las causas más frecuentes de martirio. Fijémonos. Y luego hay una cosa que llama la atención. Los gestos de pudor de muchas de las mujeres que iban al martirio asombraron a los paganos. De la misma manera que esto, yo no quiero decir de que estos científicos sean paganos, sino que estos científicos se ven asombrados ante un resultado que les parece inverosímil. ¿Cómo puede ser que una persona sea considerada cerebralmente en el sector de objetos por el hecho de cómo está vestida? Y tal vez estos paganos sintieron el asombro de decir, ¿cómo puede ser de que estas mujeres se cuiden tanto en la no exhibición en un momento en el cual están perdiendo su vida
Y a pesar de eso, sobre todo quieren vivir una virtud que para ellos era algo incomprensible. O sea, vamos, o sea, ¿a quién le importa mostrar o no mostrar en un imperio pagano como era el romano, en donde la lascivia estaba a la orden del día? Y donde hoy en día los derechos, porque he escuchado muchas veces a las feministas, de la que no soy parte y no voy a ser parte tampoco, pero, o sea, gritan que quieren hacerse respetar y quieren empoderarse o tener el poder. Pero es algo muy contradictorio a lo que naturalmente una psicóloga indicaba de que o sea, el ser humano a partir de los 4 años ya instintamente tiene ese instinto de pudor. Claro, o sea, es innato del hombre. No es algo que me lo han impuesto o que mi mamá me dijo desde la barriga, podríamos decirlo. Sí. O me he hecho yo voy a enseñarte videos, cómo tienes que vestirte. O sea, es algo que ya viene con el ser humano. Y esta realidad tiene un ejemplo hermosísimo. Yo quiero traerlo a colación porque en pleno siglo XX, sobre la primera mitad del siglo XX, donde todavía el ambiente de pudor, podríamos decir, se vivía en ciertas zonas, pero ya despertaban las playas públicas, despertaban las piscinas públicas, en donde ya no se vivía el pudor absolutamente, porque muchas de esas playas eran mixtas, muchas de esas piscinas eran mixtas. Hoy nos parece lo más natural, pero ¿es lo más natural? Habría que preguntárselo. Fíjense lo que sucedía con una niña de 9 años, Mari Carmen González Valerio. Ella manifestaba siempre que no le gustaba que le vistiesen de una manera impudorosa. Incluso hasta protestaba en cierta forma a la niña cuando le ponían vestiditos con mangas más cortas de lo que ella consideraba pudoroso. La abuela de Mari Carmen confirma estos mismos sentimientos de la niña y dice que en una oportunidad una de las mujeres que ayudaban en el hogar a la crianza de los niños, la había acompañado a la niña a la playa. Y al volver dijo, por favor, no obliguen más a la niña a ir a la playa, porque se ha pasado toda la mañana llorando detrás del palo de un toldo. Por eso, cuando sus hermanos iban a la playa, ella se quedaba jugando en el jardín. Es decir, esto no es una cuestión de que me lo impuso la sociedad, que el pudor es algo que a la mujer se lo impone la sociedad, es algo construido por esta sociedad machista, patriarcal que estamos viviendo. Una niña de 9 años, que sus propios parientes iban a la playa con total naturalidad, vive esto. ¿Y por qué lo vive? Y dice el autor de este follecito que estamos siguiendo, porque Mari Carmen tal vez era tan abierta al Espíritu Santo que habitaba en ella, que vivía incluso la misma sensación de pudor que vivió, por ejemplo, una mártir como Perpetua, que cuando era corneada por una vaca se preocupaba más de poner la falda en su sitio que por los empellones que le estaba dando a la vaca matándola. Pero es algo también, quería acotar, es algo que, porque muchos que nos ven pueden decir, pues es netamente religioso, que todas las iglesias, en todas las religiones, te dicen que tienes que vestirte de cierta manera, que no puedes mostrarte públicamente con poca ropa. A los musulmanes, que son los que más andan, a las mujeres más cubiertas que nosotros los cristianos católicos, o que muchos cristianos, y no les permiten, o sea, mostrar absolutamente nada, más que los ojos o los pies y las manos. Pero muy fuera de eso nos estamos dando cuenta que nos está engañando mucho, en primer lugar, y hay que ser claros en esto, el demonio, porque está detrás de todo eso. Lógico.
Y lo que tristemente no nos damos cuenta es que las personas son los títeres utilizados para poder destruir primero al hombre, destruir esa castidad, ese pudor innato, hasta esa sexualidad que ha puesto Dios para que el hombre pueda desarrollarse plenamente en el matrimonio y no fuera de él. Eso hay que tenerlo claro también. Y esos aspectos creo que hoy en día solamente se están tapando y lamentablemente lo que estamos haciendo es creer al mundo, nada más, y dejar a un lado a Dios. Como mis profesores de la universidad siempre decían, antes el mundo se centraba en Dios. Después dejó a un lado a Dios y era mitad, mitad, mitad Dios, mitad el mundo. Pero hoy en día estamos viviendo un egocentrismo en el cual solo se vive para sí mismo, por mí mismo, y de Dios pues no me importa nada. Y si existe, bueno. Allá él. Esta es la realidad. Esto es lo que lamentablemente nos toca. No digo lamentablemente, porque si Dios nos ha puesto en esta época es ciertamente para beneficio nuestro y para beneficio del mundo que nos rodea. O sea, Dios no se ha equivocado poniéndonos en una época tal o en una época cual. Ay, si yo hubiera nacido hace 50 años atrás, de repente hubiera podido... No, mire, olvídese. Usted nació para vivir en esta época y usted está preparado como cristiano para vivir en esta época. Ahora, la respuesta está, ¿quiero o no quiero? Ahí está, podríamos decir, el quid de la cuestión. Una niña de 9 años como Mari Carmen le dijo sí al Espíritu Santo y tenía una fineza en el pudor que a veces hasta asombraba a su propia madre, que decía, pero no seas exagerada. Y la niña quería vivir esta virtud de una manera que para ella era algo muy serio. Y entonces nos encontramos con estas situaciones y con estas realidades que nos llevan a preguntar, ¿hoy verdaderamente se puede seguir pensando en el pudor? ¿Es una solución el pudor? ¿O, en definitiva, como tú decías, es una mera construcción religiosa que al hombre no le aporta absolutamente nada? ¿Qué dice María Jesús al respecto? Una pregunta muy complicada para responder, porque ahora, con lo que yo he vivido, con mi experiencia, sí se puede. Fuera de lo religioso, como ya hemos dicho, o sea, desde que hemos nacido, instintamente ya tenemos ese sentido del pudor. O sea, no podemos tapar eso ni engañar a las personas, porque eso sí es engaño y es una estafa decir que es mentira. Menos el hecho de ver lamentablemente cómo, gracias a estos pensamientos que desde hace muchos años, desde las décadas de los 60, incluso puede ser antes, pues ya estaban ya pensando en esta revolución sexual y a la vez la revolución feminista, que como esa niña, Mari Carmen, nos ha demostrado que es algo innato en el ser humano y que sí se puede hoy en día practicar. Pero es cierto también que en el mundo el que está reinando es otro y ese otro no nos los está haciendo nada fácil. Yo también muchas veces cuando voy a comprar alguna ropa para mí, para mi hermana o para alguien, encuentro ropa mucho más pequeña, mucho más, porque la ropa ceñida al cuerpo, igual estás mostrando el cuerpo. Okay. O sea, no digas que igual me estoy cubriendo porque es falso, igual te van a ver como un objeto. Entonces, esa ropa, tristemente hoy día cuesta más barato, está más accesible
Y la ropa que yo me quiero comprar, que es más holgada, o los jeans clásicos, ahora todo lo antiguo o holgado, o que tiene más ropa, le llaman clásico, no moderno. Entonces clásico. No estamos a la moda. Entonces, eso, cuando uno lo buscas, no lo encuentras. Si lo encuentras muy caro. Y si lo encuentras muy caro, o no lo encuentras a tu talla. Entonces, es una realidad muy triste. ¿Y cómo hacemos? Ese rato, hace poco iba a comprar un pantalón y yo decía, ¿pero cómo hago? ¿O qué hago? No sé. Tendré que aprender a coser. También, o sea, era un reto para mí ahora, ¿no? Y pienso que para muchas chicas también que quieren vivir realmente esa... Primero, algo que me impresionaba del documento del pudor que leía, era que decía que cuando tú eres bautizada, o cuando tú eres bautizado en el caso del varón, en las chicas, a partir del bautismo, pues ya estás desposada con Dios. Y ese rato me quedaba maravillada, porque muchas veces el mundo, el ajetreo y tanta bulla te hace pensar, o te hace sentir muchas veces que con tantas cosas que pasan en la vida, pues estás solo, estás triste, a nadie le importas, cosas así. Pero cuando leía esta frase, a mí me alegraba mucho y en parte me consolaba y decía, con razón, o sea, nunca he sentido ese vacío o sea, que tal vez otras personas lo sentían, ¿no? Y el hecho de estar desposada, decía, es que ya tienes esa gracia que necesitas para tú poder comportarte o poder respetar a quién le perteneces, porque ya no eres tú solo, ya no estás andando solo por el camino sin rumbo, ya tienes alguien que te cuida y que está bajo tu cuidado, que te mira constantemente, o como decimos, que tiene la mano sobre ti, ¿no? Y que nunca te va a se me ha ido la palabra. O abandonar o a desechar. Y fijémonos, quiero ir a este video. Una joven argentina en la provincia de Neuquén que recibe el acoso, recibe el rechazo de sus compañeros, de sus profesores, por el solo hecho de decir: yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. Es decir, en cierta forma, yo no estoy de acuerdo con vivir este impudor reinante que quiere llevarnos ya al extremo de los extremos. Escuchamos este video y enseguida retornamos junto a ti. Mi nombre es Guillermina, tengo 17 años, estoy cursando 5º año del colegio secundario. Voy a una escuela pública y hace unos meses tuve una situación en la cual, junto a mis compañeros y a un profesor, tuvimos que debatir acerca de la ideología de género y la despenalización del aborto. Yo compartí mi postura, que es en contra de ellas, y no fue respetada, y mi reacción a ello, a una situación de agresión, fue ir a los directivos y a las autoridades de mi escuela, los cuales no me dieron una respuesta inmediata. Entonces, a lo que yo recurrí fue hacer una denuncia pública por medio de mis redes sociales, ya que los episodios de agresión relacionados a estos temas eran continuos y de alguna forma no soporté más esa situación. Entonces, al hacer yo mi denuncia, mis directivos sí me dieron una respuesta y se comprometieron a respetar mis ideas, lo cual en la práctica de alguna forma no se cumplió, porque
continué teniendo episodios de discriminación, de rechazo por parte de mis compañeros y de algunos profesores. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes. Creo que el tema está claro. Fíjense, esta jovencita primero presenta a la dirección lo que le ha sucedido en esa clase, porque ella manifiesta su postura y comienza a ser agredida por sus compañeras y por el profesor. La dirección como que permanece en un silencio, no quiero decir medio cómplice, pero a uno le llama la atención. Y cuando ella lo da a conocer, lo denuncia en las redes sociales, entonces recién la dirección toma ciertas medidas, podríamos decir, toma algo de cartas en el asunto. Pero la cuestión es que las persecuciones siguen. Y entonces uno se pregunta, bueno, hoy vivir esto lleva también al martirio. Sí, esta joven en cierta forma es una mártir del cristianismo de hoy, porque es una joven cristiana que ha puesto sus convicciones en el tapete, y por haber puesto sus convicciones en el tapete hoy recibe persecución. Claro, tal vez no la vayan a matar, pero cuidado, no nos olvidemos que, por ejemplo, la Miss Universo de México de hace ya algunos años, por haber manifestado de que nunca un varón que sea transgénero puede ser considerado una mujer, ya recibió amenazas de muerte. Entonces, esto no es una cosa sencilla. Estamos con esta sociedad neopaganizada, estamos volviendo a tiempos de persecución, y de persecución muy fuerte. De hecho, las estadísticas de ayuda a la iglesia necesitada demuestran de que los cristianos somos los más perseguidos en el mundo. Es el grupo social en general, contando todo tipo de etnias o lo que fuera, todo, el grupo social más perseguido en el mundo. Más de 300 millones de cristianos hoy son perseguidos a lo largo de todo el mundo. Entonces, vivir el pudor no es una cosa sencilla. Pero María Jesús tomó de una página de catholic.net, que es una página católica que a todos varias veces les hemos dicho que se puede consultar, algunos consejos. Y claro, yo sé que si alguna feminista nos está escuchando, cuando la escucha María Jesús, de repente va a ser la primera en recibir amenazas de muerte. Pero es bueno que lo diga, porque así si se muere, por lo menos tenemos una mártir del siglo XXI. No estoy preparada, pero... Allí vamos. Que me ayude la Virgen. Sí, eran puntos importantes, y creo que para primero subrayarlos con rojo, ponerles mucha atención, pero también para hacer un jalón de orejas, por no decir otra cosa, a los papás, que lo que se ha descuidado mucho es ahora. Lo que me llamaba mucho la atención es que aquí nos daba unas pautas importantes que yo pienso también que están innatas en las mujeres, porque muchas de estas cosas yo ya las tenía en mi cerebro. Qué curiosidad, ¿no? Pero Dios nos ha creado perfectos y todo tiene un sentido. Y aquí me decía, si quieres evitar alguna agresión sexual de la que tanto hoy día se ponen leyes, que se aprueben, que tienen derecho y que tantas cosas, pues ellas no dicen esto. Primero, no usar ropa provocativa. Alguna dirá, que no me miren, no te exhibas, sigamos. Claro, porque eso te dice cómo cuidar tu mirada, tus gestos, tu manera de actuar frente al otro. Otro punto importante era, no te quedes sola con un hombre.
con un varón, para que sea más específico, aunque sea un conocido tuyo. Exacto. Que es lo contrario que está pasando ahora, porque una chica quiere quedarse. Otro punto importante era que no se permita la familiaridad con amigos o incluso con los parientes. Y esto es algo que me ponía a pensar mucho, ¿por qué desde que supuestamente se quiere implantar más derecho a la mujer, se quiere, entre comillas, recuperar esa dignidad, el poder que quiere alcanzar la mujer hoy en día? Porque es que, o sea, con tanto poder, con tanto dinero, no pueden controlar esa parte del varón. ¿Y por qué es que no pueden quitar la publicidad que hay de tanta chica desnuda en todo sitio y que nadie dice nada? Y también por qué es que no han podido controlar los abusos que hay hoy en día y que se denuncian más constantemente a niños menores de edad, adolescentes, incluso ancianos. Y yo me decía, ¿pero por qué? Si están luchando, dizque por nuestra dignidad y por nuestros derechos. O sea, ¿por qué ha aumentado? Eso es algo que no lo entiendo yo. Justamente, y aquí quiero hacer yo un parate. Vamos a hacer un stop, porque es importante llamar la atención sobre estas preguntas que una joven hoy nos hace. Tantas leyes que decimos poner, tanto que se habla de este perfil de género, enfoque de género, que quieren ponerle cualquier cosa para no decir que es una ideología, y lo es una ideología, la ideología de género. ¿En cuántos países se ha implementado ya y sin embargo los abusos continúan y en muchos casos han aumentado? ¿En cuántos casos estos abusos ya toman otro matiz porque comienzan a ser ya, como decías, en tempranas edades, incluso hasta con personas de la tercera edad, que uno se queda asombrado y dice, pero ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que nos estamos olvidando de estas reglas de oro. Nos estamos olvidando de que nuestro pudor es la mayor defensa que podemos tener. Y al olvidarnos de nuestro pudor como una defensa, que no es solamente una defensa física, sino que es una defensa de mi privacidad. Incluso a través de las redes sociales, ¿cuántas señoritas no se hacen fotos provocativas para poder conseguir mayor captación de likes y de seguidores en sus cuentas de Facebook o de Instagram, etcétera, etcétera? Entonces uno dice, ¿hacia dónde nos están encaminando? ¿Nos están encaminando hacia la protección de la mujer? ¿Nos están encaminando hacia la protección del ser humano? ¿O nos están encaminando hacia nuestra autodestrucción y autodegradación? Nos estamos comportando peor que animales. Claro. Y estamos viviendo un tiempo de deshumanización. Lo sorprendente es que en la actualidad hemos llegado a tener tanto avance científico, económico, avances en infraestructura, pero estamos descendiendo o degradando la propia humanidad, porque vemos hasta en dibujitos animados de hoy en día, en series, ya para decir en películas, que lo único que muestran es al ser humano como un animal. Y de eso nadie reclama y no dice nada, y es más, lo aplauden, y hasta tienen Óscares esas personas, y cómo hasta se han confabulado pues muchas de estas asociaciones, no sé qué decirle yo, porque eso no puede tener un nombre, donde quieren solamente la destrucción del ser humano, y más claro, o sea, ¿a dónde más? ¿Qué podemos hacer para que el hombre pueda volver a su humanidad, a reconocerse como hijo de Dios? Porque el mismo hecho de reconocerte hijo de Dios a través del bautismo ya te da una dignidad más alta, que tal vez aquel que dice que es agnóstico, o que es ateo y que dice yo no creo en nada, no me he bautizado, no quiero creer en nada y punto. Pero si eres hijo de Dios,
pues a mí me eleva en cierta manera, y de esa manera me lleva a comportarme también de cierta manera. Así es. Y fijémonos que esto tiene actualidad. ¿Quién no ha tenido atracción en algún momento hacia ese gigante que hemos tenido como Papa por más de 25 años, San Juan Pablo II? Y decía él, el nacimiento del pudor en el corazón humano, y fíjense, esto es pura filosofía, va junto con el comienzo de la concupiscencia, en particular de la concupiscencia del cuerpo. Lo que decíamos en el programa anterior, y que ya lo hemos mencionado en otros programas, del momento en que el ser humano cae en el pecado y se da cuenta que está desnudo, se dio cuenta de que ya sus pasiones no le respondían. El hombre tiene pudor del cuerpo a causa de la concupiscencia, porque sabe que no puede controlar esos impulsos que surgen de él. Más aún, tiene pudor no tanto del cuerpo, cuanto precisamente de la concupiscencia, de esos sentimientos. Pero claro, si yo no pongo en marcha estas cautelas que nos está diciendo María de Jesús, entonces uno dice, pero esas cautelas son de la época de Santa Teresa, que decía entre santa y santo, pared de cal y canto. Esas son exageraciones. No, esto es actualidad. Esto, si no se vive hoy, si no luchamos los cristianos por vivirlo hoy, entonces no estamos siendo luz, no estamos siendo sal. Y si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? ¿Para qué sirve? Para que la pisoteen. Lo dice nuestro Señor Jesucristo, no lo digo yo. Si tienes alguna queja, ahí te vas tú con el Señor, te pones frente a Él y dices, Señor, has exagerado. ¿Alguna otra cautelita? Solo dos, para todas las mujeres de todas las edades que quieran evitar agresiones sexuales. Lo tengo que repetir porque pueden pensar que me he inventado yo. Uno importante era el no admitir conversaciones o chistes que sean de doble sentido o picantes, como les llamamos aquí, ¿no? Y con respecto a esto y a lo anterior, ¿cuántas jovencitas hoy en estos colegios públicos mixtos no solo admiten chistes, sino que admiten que se les diga cosas que son impudorosas? ¿Y creemos que así vamos a ganar mejores amistades? Es para reflexionar. Y tú como padre de familia, si nos estás escuchando, o tú, querido joven o querida joven que nos estás escuchando, aunque el lenguaje que acabo de utilizar está mal utilizado según la Real Academia Española, porque la Real Academia Española acaba de sacar un documento diciendo de que esto del lenguaje inclusivo que quieren imponer no va, y es una respuesta muy clara y muy concisa. Tú que nos estás escuchando, tienes que comprender el daño que eso te hace, porque eso genera que tú mismo no tengas respeto por ti. Habría que aumentarle aquí la música que hoy en día estamos escuchando. Ay, Dios mío. Y lo que vemos, porque es escandaloso. Como ven, María Jesús ya puede escribir un artículo también, porque va agregando cosas. Y es verdad, es sí. Escandaloso. Y parte de esto era también el cómo los padres se comportan para que sus hijos puedan a futuro, porque muchos padres hoy en día se quejan de que sus hijos tienen malas relaciones o que han salido embarazadas las chicas antes de tiempo. Entonces, pues tengan mucho cuidado en esto, ¿no? Mire, hace poco estaba hablando con una persona de uno de los organismos oficiales que se encargan justamente de la juventud y de la niñez y de las mujeres. Y me comentaba el caso de unos padres de familia que le decían, ¿cómo podemos hacer para reclamar a un jovencito de 15 años que ha dejado a mi hija embarazada y que ahora no quiere hacerse cargo de la situación? Decía, hemos hecho todo para que esto no suceda. De hecho, hasta le hemos alquilado
un departamento, una habitación para que ellos puedan convivir juntos, para que ella no se escape de casa. El primer error, el gran error. Uno se queda pasmado del despiste que tenemos hoy los padres de familia. Despiste macroscópico. Y nosotros ya estamos despistados en el tiempo, ya se nos fue. ¿Te queda algún consejo más? No, el último, más importante, para que tengan en cuenta las chicas. Buscar ayuda cuando sospeches de una mala intención. Así es, así es. No nos quedemos callados, y no nos intimidemos. Hay que buscar ayuda y hay que saber dónde buscarla. Exacto, también. Pues muy bien, hasta aquí nuestro tema de hoy. Creo que ha estado súper interesante. Vamos a continuar, vamos a continuar. Aunque tenemos también en vistas el poder hablar de las familias numerosas, sobre todo porque María Jesús es hija de una familia numerosa. Así que pues también estaremos tocando esos temas en algún momento. Vamos ahora a poner las intenciones de nuestros oyentes, a ver si tenemos algún reporte de sintonía, porque yo estuve aquí sin estar controlando. Parece que sí, tenemos un reporte de sintonía. Claudine Chaparro, nuestra querida Claudine Chaparro, reporta su sintonía, pide por sus intenciones, pide que recemos por los bebés en peligro de ser abortados, por la santidad de los sacerdotes, por las almas del purgatorio, por los enfermos de oncología, por los inmigrantes. Recemos mucho también por estos hermanos de Centroamérica que están en esta caravana inmensa. Hay que pedir mucho, mucho, mucho para que se solucione. Y por otras intenciones que pone doña Claudine, que por la escasez de tiempo, doña Claudine, no las menciono, pero que están puestas en nuestro corazón. Le decimos a la Santísima Virgen: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Jesús, gracias por habernos acompañado. No, gracias a todos ustedes. Y solo quería dejarles una pequeña pregunta a todas las chicas que hoy en día quieren defender o quieren tener poder. Es, ¿cómo quieren usar su belleza hoy en día? ¿Cómo quieren que las vean? No voy a decir yo. Lo dejamos pendiente, ¿qué les parece? Porque puede ser un buen tema de reflexión para nuestro próximo programa. ¿Cómo queremos o cómo quieren las mujeres utilizar esa belleza femenina? Incluso hasta yo me atrevería a decir, y los varones, nuestra masculinidad, nuestra belleza masculina, para reflexionarlo. En el fondo, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.